Bueno, pues es un enorme placer estar aquí en Puerto Vallarta con el doctor Orozco, quien tuve la fortuna de conocer hoy en persona, aquí también con el doctor historiador, con todos ustedes. No veo mucho millennial, por cierto, ¿eh? Y agradezco también pues que me den la oportunidad de hablar de un libro. Y hoy conversando, porque me hizo el favor de ir por mí al aeropuerto, conversando con el doctor Orozco, precisamente me decía que teníamos muchas coincidencias en la cuestión, sobre todo del neoliberalismo. Yo sí uso la palabra neoliberalismo porque es la apropiada. En la época del porfiriato, pues no había esta desregulación, era más regionalista. Realmente el neoliberalismo tiene, incluso quienes sabemos mucho de economía y de finanzas, tiene un decálogo, el consenso de Washington se llama, y ahí está muy bien, se nota cómo el mundo se vuelve esclavo de la bancocracia, de los grandes bancos. Por eso a mí esos términos de democracia, yo creo que el que lo usa no sabe de qué está hablando. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Atenas, cuando estuve en el Partenón, lo primero que hice fue a ver dónde había nacido Cleístenes, que es el que propone ese concepto de la democracia muy a la ateniense, que luego, ustedes saben, desaparece cuando Esparta le gana a Atenas. Lo que pasa es que esa parte de la historia no nos las cuentan. Y hemos tenido ahí sobresaltos, pero yo les puedo decir, bueno, vean el relajo de esta democracia bananera en Estados Unidos. De vergüenza, ya ni el INE, que tuvo que cambiar su nombre de IFE a INE, etcétera. Entonces, me agradó mucho el subtítulo. Bueno, pero estamos comentando algo. Me dice, tenemos muchas coincidencias en nuestra crítica al modelo neoliberal, que incluso les puedo decir, últimamente ya hasta se usa un nuevo término, porque ustedes sabrán, el mundo se manejan dicotomías, nos gusta, no sé, tenemos los arquetipos de Pacquiao contra el Canelo, ¿no? El bueno, el malo, todo ese maniqueísmo que al final del día es excluyente. Pues manejamos, por ejemplo, el concepto izquierda-derecha. Yo cuando lo escucho, fue necesario en un periodo, pero es insuficiente para explicar el mundo de hoy. Está totalmente rebasado. Y ustedes saben de dónde viene el concepto izquierda-derecha. Bueno, primero estaba con Carlos II en Inglaterra, que lo decapitan, es un rey decapitado, y luego en la asamblea francesa, así le llamaban asamblea, los que se sentaban a la derecha eran los girondinos, que resulta eran realistas, estaban a favor del rey, y los que se sentaban a la izquierda eran los jacobinos, que son los que hacen la revolución. Y de ahí pues se han tomado esos términos, creyendo que la izquierda es revolucionaria. Bueno, cuando yo veo a los chuchos, dices, ¿cómo va a ser? Primero que nada, ni son izquierda, son travestis, que decir bien los términos. Además son neoliberales, bueno, ahí me la platicas luego, ¿no? Además firmaron el pacto contra México. Pues, vean, yo ahorita incluso creo que hasta voy a hacer un ensayo, un libro, ya no lo sé. La confusión lingüística. Estamos usando términos que confunden. No tenemos bien el significado de los términos. Acuérdense que cuando precisamente Dios castiga, leyendo a la Biblia, castiga a los humanos, es precisamente cuando ya no se comunican, y es la Torre de Babel. Y hoy estamos viviendo una Torre de Babel, se los garantizo. Cualquiera, el más grande personaje de cualquier partido de México, lo conmino a definirme los términos que dice,
y no sabría sostenerlos. Te los digo en conocimiento de causa. Entonces, vivimos esa época caótica, semiótica, pero así son los tiempos de las transiciones. Vean, 5 siglos antes de Cristo, el gran Confucio, que hasta la fecha lo siguen citando en China, es uno de los padres todavía del pensamiento chino, junto a Mao Zedong, obviamente, Lao Tse, pero nadie como Confucio. Vean, ¿cuántos años han pasado? Y sigue vigente el pensamiento de Confucio. Y él comentaba, y acuérdense que los chinos, si algo tienen, es el pánico al caos. Y comentaba él que el inicio del caos comienza con la confusión lingüística. Entonces ya empezamos a usar términos, en serio se los digo, a mí me ha tocado mucho estar viendo acabo de hacer un libro, incluso copartícipe con el Colegio Nacional, no crean que me gustó mucho, porque hay una bola de parásitos ahí que no hacen nada y cobran salarios enormes. Yo no soy SNI porque ni me interesó, yo no quiero vivir de la nación. Si ustedes agarran a todos los investigadores de México y les dicen, a ver, ¿qué produciste este año? Pero producción real, no chatarra. Da pena. A ver, Krause, pregúntenle qué ha producido. Nada. Y cuando produce, plagia. Y cuando plagia es un libro chafa. Pues, eso es el Colegio Nacional. Da hasta vergüenza entrar ahí, se los digo abiertamente. Bueno, ya acepté, ya hice mi capítulo. Y era precisamente abordando el término de populismo, donde ustedes, se los digo abiertamente, en México ustedes la palabra populismo es denigrante, despectiva, porque así lo han hecho los medios masivos de comunicación. Nada más que hay que recordar que la palabra populismo o el Partido Popular, así empieza, nace en Rusia, lo imitan en Estados Unidos. Hoy el mayor país más exitoso del mundo es una república popular, y es comunista, y se llama China, y es la vanguardia de la 5G, de la 6G, y en México andamos en el punto G. Bueno, no está mal, ¿no? Pero con eso, y después, ¿qué sigue? Entonces, recuerdo yo cuando va, pobrecito, a mí ya hasta me cae bien, de tanta lástima que me ha dado, Peña, va, creo que fue en Canadá, a una cumbre del entonces Tratado de Libre Comercio, y arremete, seguramente Videgaray le dio las notas, y empieza a pegarle al populismo Peña. A ver, Peña, ¿qué sabe de eso? Videgaray no lo sabe. Nos conocemos todos en este país. Y es cuando Obama, y conste, yo no soy muy pro Obama ni nada, pero a mí cuando me preguntan, ¿y tú qué eres, izquierda o derecha? Ahorita en el siglo XXI, yo les digo, yo uso mis 2 hemisferios cerebrales, pero tengo mi hemisferio dominante, es el izquierdo, porque vivo en Latinoamérica. Es decir, no es lo mismo vivir en Suecia, con 6 millones de habitantes, donde tiene una cultura democrática, etc. Yo conozco muy bien todos los países escandinavos, que vivir en México y vivir donde tenemos 90 millones de pobres. Pues a fuerza tienes que ser de izquierda. Y además se los digo abiertamente, y qué bueno, me dio mucho gusto ver a gente de la empresa. Yo soy proempresario. No tengo complejos de inferioridad, pero les voy a decir algo, el empresariado mexicano le falta mucho. No es el empresario de Silicon Valley, desgraciadamente tenemos mucho, nada más vean, perdón, Gustavo de Hoyos Negros, yo cuando oigo sus discursos, digo, bueno, ¿de qué cueva lo sacaron? Personaje medieval, no están en el siglo XXI,
Y no te tienes que estar peleando, se pueden dar consensos, plataformas comunes, pensar en México. Ahora, si tú me dices, no me gusta México, bueno, ya no hay nada que hacer. Pero entonces, ¿para qué me pones México sí? Si toda tu agenda va en contra de México. Es muy sencillo cuando uno opta por opciones. ¿Estás a favor de México? El camino es muy prístino, como dirían los clásicos. ¿Estás en contra de México? También es muy claro. No hay que perder el tiempo en esto. Bueno, entonces llegando a esto, les comentaba yo de que Obama, cuando pobrecito Peña, arremete contra el populismo y le dice Obama, y le da, fueron creo que 2 o 4 minutos gloriosos. Además, Obama es un gran orador, eso hasta él lo sabe, ¿no? Ha decaído, pero es un gran orador, nadie se lo quita. Y arremete y le dice, si ser populista, es decir, a favor del pueblo, es estar con la justicia social, yo soy populista. Si ser populista es estar a favor de la salud general de la población, yo soy populista. Y se siguió, y se siguió. Entonces me hace una cosa ahí que sale de Acambay, está cerca de Atracomucho, está a 10 kilómetros, diciéndole al presidente de la máxima potencia atacando el populismo, y el otro, el presidente Obama, en ese momento, defendiendo el populismo en Estados Unidos. Bueno, y ya que voy, la transfrontera tenemos definiciones diferentes. En México los medios masivos de comunicación del viejo régimen han creado una gran confusión de términos que muchas veces ni los entienden quienes los profieren. Entonces me sigo con la izquierda-derecha de la Revolución Francesa. Y luego llega, todavía era vigente, está bien, el marxismo, la clase obrera, seguimos con la izquierda-derecha, la Guerra Fría, seguimos con la izquierda-derecha, ya a nivel más universal. Luego viene la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS. Y ya entramos, pues ya no hay izquierda, perdió la izquierda, en ese sentido que se estaba manejando. Pero vean cuántos años pasaron. 1789, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, oigan, ¿que no han evolucionado las ciencias sociales desde el punto de vista lingüístico? Seguimos usando los mismos términos, que además tienen otras atribuciones y calificativos. Yo creo que si empezamos nosotros esa tarea, va a ser benéfico. Tenemos que recorregir el lenguaje que hablamos, porque si no es una torre de Babel, se los digo abiertamente. Entonces, hoy cómo está el mundo a mi juicio. Por eso estoy insistiendo mucho en que sí es correcta la palabra neoliberal. Claro, no tiene nada que ver con el liberal, que es político, que es una gente que opina, que es abierto, tiene otra definición. El neoliberal, así le pusieron, quieren que yo haga, es aquel que adopta los 10 puntos del consenso de Washington, que están muy bien elaborados. Además, ¿cuál consenso? Vean, otra palabra. ¿Cómo hablas de consenso en Washington, donde invitan a todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, en una oficina en Washington? ¿Ahí hay consenso? ¿Ustedes creen que hay consenso en Washington? Te aplaste el poder gringo, por favor. Pues es demencia. Si yo me pusiera a ver cada vez que usamos un término, en serio, bueno, tú que eres jurista, bueno, tenemos que tener propiedad, hay que respetar el lenguaje. Y hay una irreverencia por la semiótica que a mí, se los digo abiertamente, me aterra. Entonces yo estoy tratando de entrar a otra dinámica. Por ejemplo, eso de chairos, fifís, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los conservadores del siglo XIX no son los mismos del siglo XXI. Son diferentes. Y además pueden haber buenos conservadores, ¿cuál es el problema? O pésimos, pues depende. Se los digo abiertamente, sí hay que tener una matriz operativa, hay que tener una ideología, en eso se lo comentaba al doctor Andrés Manuel, a quien yo conozco desde Centla, de los pantanos de Centla. En eso está muy claro, Él es antineoliberal, punto.
no se anda con cuentos. Y ustedes me preguntan, bueno, más allá de ser antineoliberal, ¿qué características tiene? Bueno, es en economía neo-keynesiano. Es una definición correcta para él. Cree en la infraestructura. No está a favor de la especulación financierista. Y aunque tenga ahí a varios itamitas en el gabinete, ¿no? Que por cierto les tocó aquí a derrotar, ¿no? Bueno, bueno, pero hay otro, a veces me dice, bueno, Mario Delgado también es itamita. Sí, pero acuérdense, él es Morena, es Regeneración Nacional, ya se regeneró. Bueno, sí, pues si no, se mete uno en cada lío, que para qué les cuento, ¿no? Pues tampoco uno puede estar generalizando. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, después de, se da el mundo unipolar, cuando está solo Estados Unidos en el planeta, luego se mete a la orgía especulativa, no me voy a meter ahorita a esos datos, pues además yo doy esas clases, y se viene abajo, empieza a decaer el imperio financierista de Estados Unidos. Y es cuando renace Rusia, porque ya no era la URSS, llega Vladimir Putin al poder, principios del año 2000, y empieza a crecer. Vienen los atentados del 11 de septiembre, todo un show hollywoodense, que si no hubieran existido habría que haberlos inventado, porque Estados Unidos necesitaba el petróleo de Irak y del Medio Oriente. Y eso que nos dice en México, que el petróleo no sirve, que no sirven las refinerías. Bueno, está bien. ¿Por qué tiene Estados Unidos 123 refinerías que no sirven? Están locos. Para que vean ustedes el nivel de discusión que tenemos en el país. Y una pinche refinería, Dos Bocas, no duermen porque se está haciendo una refinería. Una. Ya hay 6 que están tiradas y ya más o menos empiezan, o 5, no sé, están empezando a funcionar, pues habían dejado el 50%. Se los digo abiertamente, Fox con su famoso Plan Puebla-Panamá, es una porquería, su Plan Puebla, que ni sirvió. Quería hacer 6 refinerías, pero ¿saben ustedes dónde? En Centroamérica. Bueno, o no tenemos memoria, o seguimos en la Torre de Babel. Fíjense lo que son las cosas. Calderón no empezó que quería hacer la refinería de Tula. Vean lo que costó, mandaron a hacer, lo regañó a Estados Unidos porque es un pobre instrumento de Estados Unidos y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque los tejanos eso es lo que más ganan en las refinerías, no es en la extracción del petróleo, el valor agregado. Además, yo les recuerdo, nosotros tenemos muchas vulnerabilidades en México si hablamos de geopolítica y de seguridad nacional. Ya importamos gas. Entonces, obviamente el presidente está pensando en esos términos, más o menos de no ser tan dependientes ni de la gasolina ni del gas de Estados Unidos. Bueno, ya no de los huachicoleros, ese es otro tema. Entonces regreso a los términos para entrar de lleno a lo que yo entendí del libro. Y luego que ya entra China después de los atentados del 11 de septiembre, o autoatentados, como le quieran llamar, China a los 5 o 6 días entra a la OMC. Y a partir de ahí China, vean, yo recuerdo esa gráfica perfecto, siempre la uso en mis clases o en mis conferencias. México estaba por delante de China. Hoy vean dónde está México. Estamos hablando, bueno, tu experiencia es de 20 años, lo que escribes. Oigan, del 11 de septiembre 2001, pues casi, fíjate, simultáneo, porque hoy estamos en el 20, si no me equivoco, ¿no? Bueno, entonces, sí, pues ya esta confusión, ya está de números. Fraudes cibernéticos, ya no se sabe ni contar, etcétera. Bueno, es parte del juego. Entonces ya entramos una nueva, yo diría una fraseología diferente, y ya se empezó a manejar, en México Zedillo la manejó, bueno, es forma de formación economicista, y aquí se empezó a manejar en México los neoliberales, que obviamente son los buenos,
y los globalifóbicos. ¿Se acuerdan de ese término? Globalifóbicos. Bueno, ¿por qué me tienes que insultar? ¿Por qué? Bueno, y tú los sifilíticos, ya no acabas. Imagínense en qué nivel estamos del debate político, no hay categoría. ¿Por qué no hay nivel? Esa es la realidad. Entonces, ahí empieza eso, y todo lo que sonaba a estar en contra de la globalización, pues era anatemas. Nos exorcizaban. Yo estaba en la lista negra, bueno, estuve en la lista negra de los medios 30 años, porque nunca cedí, estaba yo convencido de mis teorías, y luego a partir de ahí ya entramos, yo diría una nueva dicotomía que incluso yo propuse, y así se llama mi libro, un socio de publicidad, ni siquiera los traje para vender, así que no es para ello, que le llamé globalistas, que serían los neoliberales, pero a escala global, globalistas, ya todo el mundo lo usa, sobre todo los grandes centros de pensamiento ya usan el término globalista, es el neoliberal global. Aquí, con todo mi respeto, doctor, no podría poner porfirista, porque nadie lo va a entender ni en Tailandia, ni en China, ni en Zambia. A nosotros sí, en México asienta bien, yo lo entiendo perfecto. Nada más que tiene otras características. Hay que definir bien las cosas. Desregulación de los mercados, financiarización a ultranza, es decir, tiene su contenido semiótico muy fuerte. Y ahí yo puse, y hago mi autocrítica, porque uno también se tiene que corregir. Si las máquinas se autocorrigen, es un ser humano, pues también me corrijo. Y a veces hay que ser autocríticos. Entonces, puse nacionalistas. ¿Por qué? Pues nací en México. ¿Qué quieren que yo haga? Si hubiera nacido en otro lado, pensaría de otra manera. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiere decir para mí la nación, el país? Pues conservar una entidad llamada México, que no es fácil, Estamos pasando un momento. Aquí vivimos en Disneylandia, se los digo abiertamente. El mundo está en una situación muy delicada. Y nosotros más que nadie, con una casi guerra civil que padece Estados Unidos, que no es broma. Y ahí la vamos a pagar con nuestros mexicanos de allá y nosotros acá. Van a haber reverberaciones. Entonces, ¿sabemos qué nos conviene? La armonía. A nosotros no nos conviene siquiera, aunque odie yo a los gringos, otros ya que se maten, ya, se matan, te va a afectar. Dependemos de los 6 ingresos de Estados Unidos, de 5. ¿Cómo te salvas? Nos entregaron demasiado. Entonces, ¿en qué hay que pensar? ¿Cuál es el ideal de un país? Hay un término en economía que se llama la autarquía. Ser autosuficientes. Eso no existe. Todos los países tenemos una dependencia de un grado menor a mayor. China, su sueño es, para el 2025, la autarquía. Ellos están trabajando en eso. Ya no quieren que les estén boicoteando, les encarcelan a la hija del dueño de Huawei, vienen todas las sanciones de Trump, ya no quieren jugar. Entonces ese sería el ideal de un país que quiere que siga México. ¿No quieres que exista México? Pues entrégalo, síguelo entregando, a ver qué queda. Pues no va a quedar nada, ya entregaron todo. Nos queda todavía el litio, tenemos litio en Sonora, la mayor reserva del mundo. En general en todo somos el 5º lugar del mundo, que es el futuro con las cuestiones de carros eléctricos. Hay en San Luis Potosí, hay en Zacatecas. Bueno, obviamente le tiene echado el ojo. No crean que muchos de los eventos que han sucedido, que el Levarón, que esto, están deslindados de esa situación. Todo lo del agua, ustedes no crean que es gratuito lo que pasó en Chihuahua con el agua. Las guerras del futuro son las guerras del agua, etc. Todo tiene un contexto. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿cuál es mi autocrítica? Ya no me gustó mucho lo de nacionalistas y hoy prefiero usar el término de soberanistas. Me gusta más. Se entiende más. Ya nacionalista a mí me suena old fashion, ¿no? Me suena ya. Prefiero algo más moderno. Bueno, cuando vuelva a sacar el libro con más capítulos, así le voy a poner, globalistas contra soberanistas. ¿Cuál es el pleito en Estados Unidos? Es ese. Biden es un globalista. Ahí están Soros, los Rothschild.
Vean las mentadas de madre que se dieron entre Ivanka, la hija de Trump, y el sobrino de los Rothschild. En Twitter, mentadas de madre. Sí, la situación es difícil y es real eso. Estados Unidos va a acabar definiendo por qué camino se va. Luego traen un maniqueísmo, donde Biden, el discurso, cuando aceptó ser el candidato por el Partido Demócrata, hablaba el de la luz y los demás son la oscuridad. Vean, yo si algo conozco es Irán. Viajado todo el país. Si algo conozco es la historia del Medio Oriente. Si algo conozco es la historia de Maní, quien inventa el maniqueísmo. Que es excluyente, porque al otro hay que matarlo. Cuando tú empiezas a usar términos maniqueos, al final del día tienes que acabar con tu enemigo o te van a acabar a ti. Ahí no caben las diarquías. ¿Por qué creen que nunca se dieron triarquías y cuando se dieron las diarquías en el Imperio Romano, acabaron en monarquías, en uno solo? Al final del día, la cúpula del poder es uno e indivisible, no caben dos. Bueno, a eso vamos a ir. Todo eso lo tenemos que tener presente. Entonces ya, casi para concluir esta parte, ¿y hoy en qué mundo andamos? Vean, porque uno tiene que estarse reciclando. Lo que yo les dije de nacionalistas contra globalistas, pues fue hace un año o dos. Y ya me quedé corto. ¿Por qué? Ante la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Estamos ante una bipolaridad, nueva bipolaridad tecnológica, donde el mundo está fracturado en dos. Estados Unidos por una parte, frente a China, aliada de Rusia. Y los demás, bueno, son muy simpáticos, votan en la ONU, hay 193 países. They do not exist. We, México, we don't exist. No existimos. ¿En qué? A ver, estamos en la cuarta revolución industrial. En la anterior, ¿en qué estamos? La cuestión satelital, la cibernética de la primera generación, los satélites. Dígame qué estamos. La nueva. Sí, pero ese es Tequila Valley, ese es Maquila. No, yo hablo de innovación, quienes lo crean, con todo mi respeto, y ya lo hablamos ahora en la comida. Guadalajara es Maquila, no está innovando. Yo hablo Silicon Valley, nos guste o no, está innovando. Microsoft sola vale 1.5 millones de dólares, 1.5 veces más que todo el Producto Interno Bruto de México. Y qué bueno que dijiste lo de Tequila Valley, porque ese yo le puse. Tenemos que tener un centro, y esa es la carencia de la 4T. A eso quería llegar. A la 4T le falta la T de tecnología. Bueno, también lo entiendo, yo me dedico a la geopolítica. Y más que decir, que como dijo mi tocayo, que me nombraron el máximo experto en problemas internacionales, no fue así. En realidad, Réseau Voltaire, que es un portal muy importante de Francia, me nombró el máximo geopolitólogo de Latinoamérica. Tampoco me la creo. ¿Por qué me nombraron? Porque nadie lo hace. Soy el único que lo hace. Así de fácil. Ojalá formemos gente en geopolítica. No estamos pensando en esos términos. Entonces ahí tienen ustedes, ya les di un panorama rápido lingüístico, que es importante, que existe esa confusión. Y me gustó mucho, curiosamente me gustó más el subtítulo de tu libro, porque sí marca la pauta en la que estamos. Dice la transición del neoliberalismo a la cuarta transformación. Es cierto. Ahora, regresemos a los términos. ¿Qué es la primera transformación? ¿Cuál fue? Según Andrés. Yo le digo a Andrés, pues lo conozco toda la vida. Y ahora que es presidente, pues ya, es different. Señor presidente, ¿no? El besamanos, ya saben. Hay liturgias, lo entiendo, perfecto. Por eso no lo veo. Nada más por eso. Entonces, la primera transformación fue la independencia de México, que aquí me corrige el historiador,
no se hubiera dado sin la intervención foránea. Estaban los españoles contra el grupo británico, o anglosajón, como le quieran llamar. Primera, ojo, lo que estoy hablando es de, no hemos tenido una transformación interna nuestra, fuera de los mayas, y los olmecas, y los aztecas, y zapotecas, créamelo, Primera transformación. Segunda transformación, ya lo dijo el historiador, la Reforma. ¿Cómo ganó Benito Juárez? ¿Quién lo ayudó? De no haber sido por la ayuda de Estados Unidos, no hubiera ganado. I am sorry, pero es la verdad. Y conste que yo soy crítico de Estados Unidos, no crean que soy, como dicen, hoy está de moda la palabra doblado. ¿Qué quiere decir eso, doblado? Usa sojuzgado, avasallado. Es muy rico el idioma español. Ya usamos terminajos de cantina barata. Y luego la tercera transformación es la Revolución Mexicana. Y la cuarta, bueno, ¿cuál es la cuarta? Según Andrés. Si vamos bien al pensamiento de Andrés Manuel, que además yo conozco en memoria, no bien, Alejandro lo sabe. Incluso hoy estaba, ni siquiera presumí, ¿no, abogado? Ahí les mostré que hay un libro, el único libro que ha prologado Andrés a nivel político, es el de un servidor. Se llama La desnacionalización de Pemex. Yo sé cómo piensa Andrés. Soy cofundador de Morena. Pero hay partes de Morena que no me gustan. ¿Cómo voy a aceptar cascajo, escoria que vienen de los otros partidos? Se volvió ahí un basurero de reciclaje el partido, con dominicanos, guatemaltecos, piratas caribeños. ¿Qué es eso? Imagínense un dominicano, ese Díaz Polanco, nos viene a dictar cómo tenemos que pensar en un partido. Luego ahí nos meten en las radiodifusoras un tal Buscaglia que está en contra de la doctrina Estrada. Primero vete a defender a tu país las Malvinas, que yo ya me fui a Argentina a defenderlas. Ya lo ponen en la radio, radios que son concesiones del Estado mexicano, donde no hay equilibrio en las opiniones. Pongan a uno que sí sabe de la doctrina Estrada, que les expliquen por qué llega la doctrina Estrada a México, porque fue una necesidad ontológica. Después de la guerra de 1846, después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, después de los tratados de Bucareli, que hoy cumplimos, bueno, este año, 100 años, y nadie los conoce, son secretos. No lo cuenten, yo tengo la copia, pero no lo escucharon. Y otro pues me la dio. Pues, saben que le voy a dar buen uso. Nadie conoce cuáles son, qué fue un apartheid tecnológico. Discriminación tecnológica. Incluso el ejército mexicano no puede tener X número de armas, tropas en la frontera, y los narcos sí, ahí me la platican. Ese es el tratado de Bucareli bis. Bueno, ya casi para concluir, y luego llega Zbigniew Brzezinski, asesor de Obama, de los Carter, y dice, no queremos un Japón en la frontera. Pues obviamente nos tienen pavor. Además el mexicano es muy creativo, muy inventivo. Sí, pero no tenemos la base. Y ahí entro a la piedra de toque, que no la estoy viendo y se los digo a ver, porque tienen que ser críticos, aún desde Morena. La piedra de toque es la educación, no hay de otro. Sudcorea pasó de la nada, sin recursos, véanlo hoy. Rápidamente les digo cómo está el mundo, corte de caja de esta semana, que va a una velocidad tremenda. Acaban de crear el bloque más importante geoeconómico del mundo, de 15 países. Regional Comprehensive Economic Partnership. Bueno, no traje a Naya para que me tradujera, pero pobre animales, creo que nada más el único que sabe inglés en México. Pues ya es demencial todo lo que uno escucha, se los digo en serio. Asociación Económica Integral Regional. Y aquí entramos de lleno al libro del doctor. El mundo se está desglobalizando, no lo digo yo sí lo escribí, lo tengo que aceptar. 2006 escribí un libro que se llama Hacia la desglobalización. Y un año después lo sacó Jacques Sapir,
Claro, yo soy del quinto mundo, emplumado, nadie te hace caso, y Jacques Sapir, de la Sorbona de París, da clases en Moscú, etcétera. ¿Qué libro creen que pegó más, el mío o el de Jacques Sapir? Pues si somos país de telenovelas, ¿creen que no pensamos en México o en Latinoamérica? Y ahí va, hace 3 meses saca Deutsche Bank, uno de los principales bancos europeos, que ya aceptan que existe la desglobalización. ¿Cómo va a haber globalización cuando se están matando los chinos de los estadounidenses por la cadena de suministros? Hay guerra de chips, guerra de semiconductores. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, ¿qué hizo China hábilmente? 15 países crearon se llama RCEP, el mayor bloque económico del mundo. Maneja el 30% del PIB global. Aquellos que son tan economicistas. Les garantizo que en el ITAM ni lo saben. No es broma, ¿eh? No lo saben. No están actualizados. Luego, tienen ustedes 2.200 millones de habitantes que pertenecen, pero lo más importante, sotoboche entraron Japón y Sudcorea. Ya China puede contar con el suministro de la cadena de chips, que hubieran pegado durísimo. Porque hoy el mundo, ¿en qué está compitiendo? Ya se los dije en qué va. En inteligencia artificial 5G y 6G, hoy China lleva la delantera. ¿Qué pasó con nosotros en México? Escogimos 2 veces mal. Quizás no tengamos opción. 2 veces escogimos mal. Tú le das mucha importancia en el libro a lo del TEMEC. Nos metimos primero al TPP, bueno, a la Alianza del Pacífico. No, demencial, con Videgaray. Porque lo obligó a Estados Unidos. Metimos a Perú, no tengo nada contra ellos. Si alguien es latinoamericanista, soy yo. Yo fui asesor senior de la COPAL. Imagínense si no soy latinoamericanista. Pero no es nuestro momento. El país más golpeado en la pandemia es Latinoamérica. Peor que África. Hombre, y África va volando, va progresando África. ¿Por qué? Pues estás dominado, ya sabemos por quién, y luego no tenemos educación apropiada y no tenemos tecnología. No puedes jugar, tenemos que jugar. Mientras China está pensando en la autarquía, ¿nosotros qué hacemos? Entonces, ahí les va, están los 3 países grandes del noreste asiático, China, Japón y Sudcorea, que de facto ya tienen entre sí tratados de libre comercio entre ellos, al entrar dentro de un mecanismo regional donde todos están quitando por lo menos 95% de las tarifas. Y ahí les va algo que nuestros mediocres gobernantes, de cualquier partido, aquí no crean que tienen salvación, no vieron transferencia de tecnología. Ni el TLC ni el TEMEC abordan la transferencia de tecnología. Y ahí les va. En el RCEP viene transferencia de tecnología, sobre todo para los 3 países menos desarrollados del bloque, que son Laos, Camboya y Myanmar, que antes se conocía como Burma o Birmania. Hay transferencia de tecnología. Bueno, que nadie hay en México que exija o exhorte, suplique que haya transferencia de tecnología. ¿Nadie está pensando en los partidos eso? Pues no. ¿Quién lo va a pensar? ¿El dominicano que estaba en la comisión de deshonra e injusticia? ¿Quién? Están pensando en qué robar, cómo llevarse dinero. Es una desgracia, se los digo abiertamente. Bueno, ya estoy viendo los nuevos cuadros de Morena ahora. Yo creo que esas son las materias que hay que abordar. Hay que pensar para ser diferentes. A ver, que alguien me explique, como el doctor aquí lo explicó muy bien, ¿cómo se puede dar el PRIAN? Pues se dio y cogobernaron al país. Lo cogobernaron. Desde Salinas. ¿Se dio? ¿Cómo puede ser? ¿Son antagónicos ideológicos? No, porque los dos eran neoliberales. Así de fácil.
¿Cómo se puede juntar un partido como el PRD de los chuchos, de esos travestis? Pues eran neoliberales. Entonces hay que empezar a manejar bien los términos para saber, bueno, de qué lado me voy, dónde me ubico. Y ya para concluir, yo creo que esta parte que usa mucho el doctor Orozco, repensar bien el TEMEC, ese tratado México, Estados Unidos, Canadá, que por cierto aquí hay que hablar como son las cosas. Lo firman, bueno, lo inician Videgaray con Ildefonso Guajardo. Peña, pobrecito, ahí nada más lo obligan a firmar, los que lo piensan. Y luego, cuando gana las elecciones Andrés Manuel, ya estaba negociado, que además los demócratas no se portaron muy bien. A mí me aterriza cuando dicen es mejor el demócrata que el republicano en Estados Unidos. Bueno, vayan al Museo de las Intervenciones, vean la historia de México, ¿no la conocen? Igual nos va a ir de mal con los dos. Trump y Biden, no se equivoquen, son lo mismo, tienen los mismos objetivos para Estados Unidos. Lo único que varía es el método, pues al final los objetivos son iguales. ¿A poco ustedes creen que nos va a ir mejor con Biden? Hillary Clinton fue la que se llevó el petróleo de México. ¿O ya se les olvidó? Bueno, si no sirve el petróleo, ¿para qué se lo llevan? Vean todas las preguntas tontas que uno empieza a hacer. Bueno, entonces ya al final del día, luego envía Andrés a mi paisano Jesús Seade, que luego estuvo a cargo de la oficina en Norteamérica, con Marcelo, a negociar la parte energética, la soberanía energética. Bueno, y acuérdense que los demócratas querían imponer en el TEMEC embajadores laborales, attaché, así les llaman, para vigilar que en México se les esté pagando, subir los salarios para que no sean tan competitivos con los salarios de los trabajadores en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque la base, ya que está tan de moda esa palabreja, la base de los demócratas pues, es la clase obrera, y había que beneficiarlos. Si a nosotros no nos fue bien en esta parte con los demócratas, y tampoco con los republicanos, no nos fue ir bien con ninguno. Nosotros tenemos que pensar mexicano, tenemos que pensar y empezar desde ahora, para 2, 3 generaciones, como lo hizo Sudcorea, más o menos empezarnos a mover en consecuencia con el horizonte de la famosa autarquía. Y ya para finalizar, me gustó mucho lo de la Cuarta Transformación, pero sobre todo por la letra T, que incluso, se los digo con humildad, de rigor, el presidente ya la usa, estamos en una transición, es real, y incluso en una entrevista que a él le llevaron y le gustó mucho, cito yo a Gramsci, es el gran pensador marxista italiano, fuera de serie, que él hablaba precisamente de las transiciones, cómo son. Las transiciones son muy peligrosas, muy peligrosas. Él hablaba, el viejo régimen, aplíquenlo a México, no acaba de morir y el nuevo régimen no acaba de nacer. En eso estamos. Y en el intermezzo, es decir, en la interfase, nacen muchos monstruos. Es lo que estamos viviendo hoy en México. Por eso, la parte final, que además me llamó la atención, que la concluye el doctor, ya estoy por acabar, el doctor Orozco, que fue el 14 de julio, fecha emblemática, aunque tú no eres francés, pero ya sabes qué pasó el 14 de julio en Francia. Te veo dubitativo, o estoy mal. Lo vi dubitativo, bueno, ¿esto a dónde va? ¿Qué va? Obviamente, tenemos una triada maligna, que otro presidente ya se hubiera caído. Tenemos la triada maligna con el Gatel, esta cosa, ¿cómo se llama? La pandemia. Que hoy dice, sí, son muchos, 100,000 muertos. ¿Qué es eso? Yo soy de formación médico. Estudié nutrición, luego me fui al Instituto Nacional de Neurología. Nunca lo vi al Gatel, por cierto. Ahorita ya me lo inventaron que es epidemiólogo.
¿Qué es eso? Que ya se acabó, y ya se aplanó la curva, se aplanó su cerebro. Ya estamos en la tercera ola en Japón, en Francia, y aquí diga que se había aplanado la curva con el C3 de la UNAM. ¿Qué es eso? Cuando las ciencias, ahí no puede estar discutiendo cómo se prestan las ciencias sociales. Luego, ¿qué nos pega también? La inseguridad, que además hay que decirlo abiertamente, es problema dual de Estados Unidos y México. Es que era rápido y furioso. Ellos meten las armas a México. Tan fácil como no venderle armas, allá saben quiénes, y a ver, los quiero ver que operen. Pues no, le conviene a Estados Unidos. ¿Por qué? Por geopolítica. Estados Unidos no le conviene que se caiga México, pero tampoco le conviene que crezca. Y además somos el segundo país más importante de Latinoamérica, a veces se les olvida. Por eso a mí, cuando vienen otros ahí, tipo el dominicano, el guatemalteco, a darnos lección, oye maestro, tranquilo, estás en el segundo país más importante de Latinoamérica, estás en el primer país de habla hispana del mundo. Además tenemos, ya ni saben, Anaya ni sabe, vive en Atlanta, ni sabía cuántos mexicanos hay ahí. El censo maneja 35 millones, pero Landau, el embajador, maneja que somos 60, súmenle 60 más 124, somos la primera etnia de Latinoamérica. No es un juego. Si ya perdamos nuestros complejos de inferioridad, esa mentalidad del esclavo y el amo que siempre manejó Hegel. Entonces, en resumen, somos una superpotencia nosotros, a nivel cultural, la máxima del continente. A nivel civilizatorio, igual. No nos ven a dar clases, solo somos los que damos las clases. Y ahora resulta que los patos le disparan a las escopetas. Pues no lo vamos a aceptar. Y yo creo que esa es la verdadera renovación, esa es la verdadera regeneración. Y yo me complazco mucho de que, bueno, a mí muchos me dicen, bueno, ¿y por qué sigues en la 4T? Oye, pues no me puedo ir ni al PRI ni al PAN, oiga, pues ¿qué hago? No tengo opción. A ver, me voy con el PES, a ver, ¿a dónde me voy? Ya se hablamos de partidos, pero además lo maneja muy bien el doctor Orozco. Hay una grave crisis de partidos. Hoy los partidos no es de México nada más, México es uno de los reflejos a nivel mundial. Hay una grave crisis, porque no están dando gobernabilidad, no están resolviendo los problemas, están totalmente rebasados. Entonces hoy tenemos que entrar a una nueva fase de ciudadanía y sobre todo incorporar a estos maravillosos jóvenes que ellos van a cambiar el destino de nuestro país que siempre le ha pertenecido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, magistral.